El tema que ha elegido nuestro equipo es la amenaza del populismo en Europa. ¿Por qué lo elegimos? Creemos que es un tema interesante que puede ayudar mucho en el desarrollo de nuestra carrera. Asimismo, creemos que es algo que está relativamente fresco, que ha sucedido mucho cambio político en Europa y el populismo ha sido un movimiento que ha tenido arraigo y ha crecido en los últimos años. Es por ello que creemos importante poder investigarlo para poder compartir nuestros conocimientos y lo que encontramos con nuestros compañeros y la sociedad. La pregunta de investigación que elegimos esta vez ¿es considerado el populismo realmente una amenaza para la Unión Europea? Porque hemos visto que muchos autores han manejado que el populismo viene para cambiar Europa y otros que literalmente piensan que es una amenaza para todos los aspectos de la Unión Europea. Entonces nuestra investigación se va a enfocar un poco hacia si realmente el populismo es una amenaza para la Unión Europea en cuestiones económicas, sociales, en validación de la Unión Europea y en varios aspectos. Actualmente se considera que el populismo puede representar un peligro para la Unión Europea, ya que se piensa que puede causar fisuras ya sea hacia la búsqueda de la identidad de los ciudadanos europeos o dentro de los mismos países europeos, que surjan movimientos populistas que puedan aislarlos o que los hagan dejar la Unión Europea, tal como fue el caso de Brexit, en el que el Reino Unido decide retirarse de la Unión Europea, ya que Reino Unido consideraba que era más fuerte solo que con la Unión Europea, ya que los beneficios que esta misma le regresaba a Reino Unido no eran lo suficientes para ellos. Este movimiento se origina por una fortaleza o un despertar populista y nacional que hizo que los británicos pensaran en esto. Un sentimiento oculto, el populismo viene y los despierta y se escuda detrás del nacionalismo para tomar medidas o decisiones muy radicales que puede que a la larga provocar un daño mayor que el beneficio a corto plazo. Considero que el populismo sí puede crear fisuras, ya que aunque se tiene un nivel muy avanzado de unión entre los países miembros de la Unión Europea, puede ser muy peligroso, ya que los ciudadanos y los que viven en Europa y se consideran europeos siempre viven con este conflicto de si tienen una identidad europea o una identidad nacional de su propio país. O sea, a qué identidad se le debe de dar más fuerza, porque si te vuelves más por tu identidad europea, entonces estás dejando tu identidad nacional y eso actualmente se puede considerar como algo malo o negativo, ya que de cierta manera se tienen que defender todavía los intereses nacionales. Y mientras no exista una unión más fuerte o mientras esta unión europea sepa combinarse con las identidades nacionales de todos los demás miembros, tal vez pueda hacer que más adelante surja un populismo que defienda los intereses y las aspiraciones del pueblo, pero del pueblo europeo en su conjunto. El pueblo de la Unión Europea, las aspiraciones de la Unión Europea, lejos de incentivar a los pequeños países miembros o a los grandes países miembros un despertar nacional que pueda causar consecuencias que ya no se puedan remediar. Bueno, a nosotros nos va a tocar hablar del populismo en Europa. Sobre todo quiero recalcar en este video cuáles son precisamente los riesgos que puede llevar a tener económicamente Europa si toma unas políticas populistas. Bueno, en primera instancia, el populismo puede debilitar primeramente las perspectivas económicas que tiene Europa a nivel global. Recordemos que el sistema populista promete devolver el poder secuestrado por las élites a los ciudadanos. Y para que las políticas económicas puedan ir a la alza, se necesita una economía abierta, con instituciones económicas y políticas, no una proteccionista cerrada. Algo que tenemos que recalcar es que si el populismo puede llegar a crear una nueva crisis, se haría porque el populismo sí quiere generar un crecimiento a corto plazo con una dinámica muy exagerada del mercado en el crédito. El problema está en si el sistema empieza a operar
fuera del entorno adecuado. Por ejemplo, el aumento de crédito sin un estándar prudencial, o si protege a los deudores en lugar de recuperar el crédito otorgado. Esto puede generar una nueva crisis. El crédito otorgado. Esto puede generar una nueva crisis en Europa, y que vamos a entrar más a detalle en el próximo video, pero solamente para recalcar pues las opciones que tiene Europa que no son el populismo, ya que el populismo hasta cierto punto puede generar o ya sea bien una crisis o una baja en el sistema económico europeo. La amenaza del populismo en Europa creció tras la victoria del Brexit en el Reino Unido, lo que provocó que otras naciones europeas crecieran los movimientos populistas. En Francia y Países Bajos hubieron elecciones en donde estaban los candidatos Marine Le Pen en Francia y Geert Wilders en Países Bajos, donde ambos tienen una ideología populista y en donde tenían un gran apoyo por los ciudadanos de estos países. Sin embargo, no lograron ganar su respectiva elección. A diferencia de los casos en Europa Occidental, los casos en Europa del Este han tenido resultados diferentes que son a favor del populismo, lo que es de preocupación para la Unión Europea. Estos países son tales como Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. El Consejo Alemán de Relaciones Exteriores dijo sobre este tema de populismo que está en todas partes, pero el este está más expuesto o más debilitado porque la democracia comenzó o se restauró hace solo 25 años. Otra preocupación para la Unión Europea es el caso de Italia, en donde habrá un nuevo presidente este año y la coalición de los partidos populistas cuentan con el respaldo de una gran parte de la población, lo que es favorable para ellos y podría convertir a Italia en el primer caso en Europa Occidental donde ganara el populismo. En el siguiente mapa se puede ver cómo han ido en aumento el porcentaje de votos por partidos populistas en Europa desde el 2009 hasta ahora en el 2018. Por último, después de haber hecho los subtemas de populismo, crea fisuras en la Unión Europea, los riesgos económicos que puede tener el populismo, países donde están arraigados los modelos populistas, por último nos hicimos un subtema preguntando si realmente fracasó o triunfó el populismo en Europa. Vamos a tomar varios ejemplos como los pasados en los países donde están arraigados para poder contestar esta pregunta. Finalmente esto nos va a ayudar para responder a las dudas que tenemos sobre la pregunta de investigación.